Hola, buenas tardes. Hoy jueves día 15. Bueno, tras el programa de ayer y esas historias, vamos con nuestro segundo café. Explicaremos alguna cosita. No queremos centralizar todo en el tema este del grupo mixto, del cual explicamos ayer una historia. Entramos ya, digamos, en acción. Pero creemos que es importante remarcar de alguna manera, porque al final esto no es una lucha, y lo decimos con claridad, sobre la figura o no de un diputado, en este caso el excelentísimo don Pablo Cambronero, sino es una lucha sobre los derechos de los ciudadanos, porque cuando en un lugar como el Congreso se conculcan, se ahogan los derechos de un diputado elegido por más votos, curiosamente, que todos los otros miembros del grupo mixto, y nadie hace nada, pues parece que la democracia pierde un poco de su esencia. Hoy hemos visto otro movimiento, digamos, en esta batallita, vamos a decirlo así, que no nos tiene muy preocupados precisamente. Fíjense que prácticamente lo hemos tratado en 2 programas, en más de 1000 programas, y hoy ha pasado, pues primero, que el no increíble de ayer nos ha confirmado, no han querido respondernos por escrito a lo que pedimos de, oiga, los procedimientos que hablábamos anoche, nos los pueden pasar por escritos, y la respuesta ha sido, lo reenviamos al portavoz, al señor Sayas, que supongo no tendrá el tiempo suficiente para contestarnos, porque claro, contestar una cosa que no existe es complicado en este mundo. Luego han hecho intervenir a la diputada María Pita. Curiosamente, uno de los argumentos al principio de toda esta historia era que no dejaban intervenir al diputado Pablo Cambronero porque decían que era un tránsfuga. Para nosotros, lo hemos hecho más de una vez, es más tránsfuga Ciudadanos su partido que él, porque él sigue respetando los principios por los cuales le votaron. Ciudadanos es obvio que no, y solo hay que ver sus datos. Pero bueno, considerando que fuera un tránsfuga, pues María Pita es una tránsfuga de Podemos, y fíjense que en un mes ya está interviniendo en el Congreso, en comisiones, cosa que al diputado Cambronero no se le permite, y suponemos en breve en una portavocía. Esa es la triste realidad de lo que algunos podrían llamar organizaciones del estilo de esas italianas de hace unos años, que lamentablemente están por el Congreso. Nosotros al final tenemos claro que lo que hay que hacer es seguir trabajando, seguir trayendo la voz de muchos ciudadanos, seguir intentando que el Congreso sea ese lugar afable, y obviamente ya habrá los tribunales, lo decimos así de claro, si consideran que estas actitudes pueden considerarse moving, porque esto en una empresa privada obviamente entenderían no podría pasar. Ustedes se imaginan en una empresa privada que tienes un directivo que no cobra poco y que le tienes encerrado en el despacho, que no le das ninguna limitación, que le bloqueas con todo el resto, seguramente una demanda la ganaría muy fácil en cualquier juzgado social. Y debería haber una sanción por moving, obviamente, a esas personas. Vamos a ver por dónde transitan estos temas. En todo caso, lo que decimos, lo importante al final es que eso es la política real en este país. ¿Que nos da vergüenza? Sí. ¿Que piensas que es muy triste? También. ¿Que son personajes en los cuales nadie debería confiar? También está claro. Aquí incluimos obviamente al equipo de Feijóo, que creemos que viendo el panorama debería replantearse esa opción de llevarse a Sayas y a Danero en sus listas de Navarra, como parece que tienen ya pactado, porque realmente es una vergüenza que puede explotar en medio de la campaña electoral, y realmente quedaría bastante feo que el PP apoyara directa o indirectamente a las CUP para lograr recursos para sus actos en Cataluña. A nosotros nos parece vergonzoso lo de Canarias, ya ni hablamos, y lo del resto de partiditos, los de Teruel, Cantabria, etcétera, al final tampoco tienen mucho lugar más que hacer. Cada uno será libre, obviamente, de sus decisiones. En todo caso, lo que hemos dicho, no vamos a centrarnos en estos temas, porque creemos que son temas que tienen otros caminos, como los judiciales, donde deber dirimirse. Y en todo caso sí que es bueno la comunicación, de explicar las cosas para que la gente sea consciente de en qué terreno nos movemos en la política y de qué poco agradable, incluso diríamos la palabra, qué poco competitivo es este mundo. Este mundo es el mundo de las amistades, el mundo de te colocamos, nos colocan, no el mundo del trabajo ni el de preocuparse por los ciudadanos, no, el mundo de preocuparse por llenar en muchos casos sus bolsillos, y porque algunos, estamos pensando, como decíamos por ejemplo en el PP, no busquen la verdad, señor Feijóo, lo que buscan es sus sumas políticas, y dicen, con estos dos podemos sacar un par de diputados que necesitamos para ganar España, que son unos personajes cuanto menos sorprendentes que apoyan a la CUP, nosotros miramos otro lado. Increíble, increíble. Esa es la triste realidad que estamos viendo aquí. Algunos tenemos la suerte, y es una ventaja, hay que decirlo con claridad, que no estamos aquí para vivir de esto, no vivimos de esto. Y oiga, ¿qué quieren que les diga?
nos la suda, como dice a veces, con todo el respeto, el excelentísimo diputado Cambronero, nos la suda, perdón la vulgaridad, 3 pollas todos estos temas. Cada uno sea libre de lo que quiera. Pero obviamente pasan más cosas que son interesantes y que tienen como siempre objetivo las elecciones del 28 de mayo. Dijimos hace unas semanas que la guerra entre el PSOE y Sánchez se recrudecería, por ejemplo, con las listas. Y ya parece que empieza a haber las primeras víctimas. Por ejemplo, la supuesta candidata Mercedes González a la alcaldía de Madrid del equipo, vamos a llamar equipo aquí, aunque saben que esto siempre es muy relativo, del presidente Sánchez, pues parece que Ferraz ha decidido limpiar con ella y que no sea la candidata, aunque ella había mostrado ilusión por ser candidata en su ciudad, como todo el mundo le gustaría ser alcalde de su pueblo, vamos a decirlo así, claro. Pues Ferraz ha decidido que esta persona no sea candidata. No deja de ser y de formar parte, digamos, de esta limpieza que vamos a ver cada vez más claramente de elementos cercanos a Sánchez que son vapuleados por las estructuras del PSOE. En el PSOE ya están en modo cambio, vamos a llamarle así, y están en modo liquidar cualquier posición, si esto fuera bolsa, cercana a Sánchez. Sánchez sigue un poco a la deriva, sigue sin saber qué hacer, sigue estando esperando a ver si le invitan de Isabel II, o Isabel II no, que obviamente está en los cielos, vamos a decirlo así, sino si la invitan para el entierro, el funeral de Isabel II, pero parece que no va a ser. Y parece que sigue siendo ese personaje denostado al que ya nadie quiere escribir ni hablar. Triste, pero real. Y a todo esto, pues con la sentencia ayer del Tribunal Supremo, la confirmación de la sentencia y que Griñán debería estar en la cárcel, como recuerda algún diario hoy, hasta 44 personas en una situación parecida en España están todos en la cárcel, con lo cual sería extraño que no estuviera el señor Griñán, y ojo, y no le deseamos ningún mal a nadie, pero si hay una sentencia, hay una sentencia, y empezamos a tener que en este punto el PSOE, porque esto sí que es un tema de PSOE, aquí sí podemos decir que van de la mano, parece que no están precisamente encontrando aliados. Podemos, su socio de gobierno, dice que ni hablar, el PP, Ciudadanos dicen que ni hablar al indulto, la Junta de Andalucía, actualmente obviamente en manos del PP, dice que recurriría si se produjera ese indulto. Ojo que hay una cosa, como pasa en los indultos catalanes, que el gobierno tiene la potestad de indultar y ya puede recurrir, que ahí no hay nada que hacer. Incluso el PSOE de Andalucía parece que no está por la labor y indica que hay que sacrificar a Griñán, porque si no, las expectativas electorales en las elecciones municipales pueden ser aún peor. Y al final, esas elecciones, ese tercer elemento que llevamos meses explicando, elecciones Andalucía, desastre del PSOE, cumbre de la OTAN, ruptura entre el PSOE y Podemos, y elecciones del 28 de mayo, la gran clave de cómo se van a mover los siguientes meses, pues esas elecciones siguen siendo la clave y la referencia. Y nosotros ya hemos explicado que si la estructura del partido cree que sacrificar a Sánchez le va a permitir mantener cientos de puestos en los ayuntamientos y municipios, lo hará. Con lo cual se puede imaginar que si sacrificar a Griñán por unos años de cárcel va a significar lo mismo, pues también lo van a hacer, que nadie lo dude. ¿O alguien se cree que tiene tanta información en su poder el señor Griñán para hacer temblar las estructuras del PSOE? Porque esto funciona de una manera muy clara, para aquel que no lo entienda. A ti te van a meter en la cárcel y tú dejas ir que yo no quiero ir a la cárcel, que si voy a hablar. Y entonces el partido valora qué puede llegar a decir y qué verosimilitud tiene el personaje. Y a partir de eso seguramente hacen la típica apuesta. No te preocupes, Griñán. Elecciones son en mayo. Estamos 6 meses, 7 meses en la cárcel. Te ayudamos económicamente a ti y a tu familia. Y luego todo solucionado. Y ahí depende del personaje, si tiene las ganas o no de estar 6 meses o 7 meses en la cárcel, cuando seguramente lo único que ha hecho, con todo el respeto, es cumplir instrucciones del partido. Eso es la asunción de responsabilidades o no, y eso es la fidelidad o no de la gente. Cada uno en esa situación podría hacer una cosa u otra. Seguramente el problema es haber hecho chapuzas y haberlas aceptado como algo natural y ahora tener que asumir las responsabilidades en este tema. Veremos si en esa negociación interna entre el PSOE y Griñán hay resultado, lo veremos si entra o no en la cárcel y hasta qué punto la pataleta de Griñán puede molestar suficientemente al PSOE para pensar que es más grave que hable Griñán,
que la pérdida que van a tener de diputados autonómicos, obviamente sí, de concejales en municipios por indultarlo. Y ese es el baremo. No se piense en otra cosa. El baremo al final es estadístico y económico. ¿Qué le cuesta más barato al PSOE? Que hable Griñán con todo lo que sabe, porque si me dijeran que sabe todo, el PSOE era uno de los máximos responsables, o indultarlo con la pérdida de votos. Pues eso dependerá de lo que sepa Griñán y de las ganas que tenga Griñán de hablar o no. Porque en este país esas cosas lamentablemente funcionan así. También lamentablemente el CIS funciona como funciona y ha sacado hoy otra encuesta de esas que da al PSOE ganador. Nosotros con lo del CIS siempre decimos lo mismo y no entramos a valorar la personalidad de Tezanos, que dentro del, digamos, el mundo, vamos a decirlo, la estadística tiene una muy mala consideración, vamos a decirlo así, claro, aunque luego salgan algunos medios diciendo que es un héroe nacional. Y la realidad es que hay una cosa muy clara. Nosotros saben que aquí intentamos muchas veces simplificar las historias. Si esos resultados fueran así, Sánchez hubiera convocado elecciones hace meses. Porque Sánchez lo único que quiere es perpetuarse en el poder. Y si las encuestas le dieran esos resultados, nadie dude que ya hubiera convocado elecciones. Con lo cual estamos delante de una falsedad. Y cuando hay una falsedad con dinero público, se puede llamar prevaricación o se puede llamar de cualquier otra historia. Y pensamos que hacen un flaco favor a la democracia. Nosotros insistimos en el discurso de ayer, que hay gente que pensamos que hay que estar por encima de los partidos, que hay que pensar únicamente en el Estado, hay que pensar en el bienestar de los ciudadanos. Luego cada uno, y lo diremos siempre, puede gobernar el PSOE, puede gobernar el PP, puede gobernar quien quieran. Pero hay que preocuparse, alguna gente debemos preocuparnos y creemos que los ciudadanos en general deben preocuparse porque las cosas funcionen. Nos da igual la ideología, nos da igual el partido, nos da igual quién esté al mando. Pero lo que está claro que cuando rompes con estudios como el del CIS, con dinero público e intentas manipular a la opinión pública, eso es de una extrema gravedad. No es como el asalto al CNI, no es como el asalto al Consejo General del Poder Judicial, porque aquí no hay asalto, aquí se hace desde dentro esa manipulación que sorprende que ningún técnico del CIS salga a decir nada o proteste. Lo cual quiere decir, en muchas ocasiones, que cuando hay silencio, hay muchos cómplices. Y eso es algo tan natural que parece lamentable que nadie lo vea. Y por cierto, comentamos ayer en Petit Comité la entrevista de Feijóo y comentamos, entrevista, miércoles en una cadena, perdón la expresión, basura como La Sexta, que ve quien la ve, sobre todo gente de ultraizquierda, vamos a decirlo así de claro, a la hora del partido del Real Madrid de la Champions, con una presentadora que ya tiene una audiencia miserable. Pues seguramente la idea, la trampa, era jugar con los malos resultados de de Sánchez en lunes en la 1 y decir que a Feijóo lo ve menos gente. Y efectivamente, a Sánchez lo vio un 6,9% de la gente a las 9, si no nos equivocamos, a Feijóo un 4,4% a las 10:30. Aparte del tema horario, está claro que la 1 no es La Sexta y está claro que el lunes no había Champions. Creo que había un Betis, no sé qué partido había de Liga, pero no era la Champions. Algunos pensarán, ¿es un error de Feijóo ir a estas cadenas en estos horarios porque saben que van a jugar con esos números? Y aquí es donde surge la duda muchas veces del análisis de los equipos de los partidos. Algunos dicen, vamos a territorio enemigo, nos da igual la audiencia porque no vamos a convencer a nadie, simplemente vamos allí a que nos disparen e intentar salir bien. Y los que ven esa cadena habitualmente no nos van a votar, con lo cual nos da igual. Ese argumento sería uno. Otro argumento sería, hay que perder el tiempo en intentar generar confianza. Nosotros ya no hablamos de convencer a gente que sabes que está radicalizada, incluida su presentadora, y que lo único que van es a intentar buscar la mala fe. Hombre, puede ser un buen escenario para el sparring, vamos a decirlo así, para ir en el peor escenario posible y en el fondo pues te vas haciendo, no diremos mayor, porque Feijóo tiene tablas, pero te vas haciendo un poco más adulto en el sentido de la política, vamos a decirlo así. Peor entrevista que te van a hacer en La Sexta no te la va a hacer nadie, seamos sinceros, todo el resto van a ser masajes, con lo cual tampoco es mala idea. Al final sí que es cierto que algunos medios, como hemos visto hoy, aprovechan esa diferencia para poner una cifra, 4,4 con Feijóo, 6,9 con Sánchez, que algunos creen que sirve para
reforzar la idea de algunos, como aquello de la victoria del Senado y todo eso, pero que al final parece que las cifras reales no acaban de afectar. Hombre, nosotros, opinión personal, creemos que se ha de dosificar. Por otro lado, sí que es importante que se haga público, pero a veces hay tipos de entrevistas que no tienen sentido. Y no vamos a citar un ejemplo, vamos a citar un ejemplo claro que solamente el PP utilizará en los próximos días. Porque aquí al final todo va de inteligencia, lo hemos dicho en alguna ocasión. Aquí no hay ninguno tonto, como decíamos aquella frase del ascensor del director de la CIA Panetta. Aquí no hay nadie tonto. Y está claro que no va a tardar mucho en aparecer que nosotros hacemos el 4,4% en territorio enemigo, pero es que Sánchez no se atreve a ir, por ejemplo, a Carlos Herrera, ya no hablamos de Federico Jiménez Los Santos, que sería la versión de la señora esta, digamos, en el otro extremo, vamos a decirlo. ¿Alguien se imagina a Sánchez con Federico Jiménez Los Santos? Nadie. Y seguramente, seamos sinceros, no tendría el 4, tendría el 60% de audiencia. Porque aquí lo que te das cuenta es que la periodista ya nadie le cree, o muy poca gente, porque si una periodista concita ese interés es que nadie le interesa, y está claro que a los de su lado, vamos a llamar de alguna manera, tampoco interesa el discurso de Fijo. Curiosamente, van a jugar con eso y lo van a ver en las próximas horas o días, de que, ojo, sí, ellos han hecho un 6,7, pero en su casa, 6,9, perdón, Fijo ha hecho un 4,4 en casa de ellos, pero ahora tocaría al revés. Y la pregunta es, ¿se atrevería Pedro Sánchez a ir a una entrevista con Alsina, con Los Santos? Está claro que no. Porque Sánchez no tiene personalidad suficiente para enfrentarse a alguien que no le diga todo que sí. Seguramente, por la parte contraria, y se lo pueden imaginar, Sánchez querrá ir a esa entrevista en el programa El Objetivo con la señora esta, es que no nos acordamos su nombre, Ana Pastor creo que se llama, ahora nos ha venido un flash, para decir que él obtiene más audiencia. Porque esto funciona así. No funciona por el contenido del mensaje, sino por la forma donde se desarrolla el mensaje. Todo cuanto menos muy curioso. Como curioso, por decirle de alguna manera, diríamos de otra manera, es que se empiezan a saber más datos de cuántos de los fondos europeos que hemos recibido este año se han gestionado con éxito en España. ¿Saben cuánto? Apenas el 16%. Y esto es como lo que hablábamos ayer del grupo mixto, que al final hay cosas fundamentales, los procedimientos. Sin procedimientos no se va a ningún lado. No vale decir, vamos a distribuir fondos si luego no hay una estructura de trabajo, unos procedimientos formales que hay que seguir, porque entonces pasa lo que pasa. El 16% repartidos, mismo decíamos aquí el grupo mixto. El procedimiento es este, ¿dónde está escrito? No, lo digo yo y ya vale. Pues esa es la chapuza que trasladan del gobierno a muchos grupos políticos y mucho político en activo. Y eso en el fondo nos implica y nos delata una cosa fundamental. Esta gente no ha gestionado en su puñetera vida un euro. Y los ponemos a gestionar dinero público cuando no saben ni gestionar seguramente su propia economía. Es una de esas frases curiosas que ves a algunos diputados en las declaraciones de bienes que un día se deberían estudiar, donde luego a lo mejor alguno de 8 o 12 años en el Congreso cobrando 5 o 6 mil euros siguen teniendo saldos en la cuenta bancaria de 500 euros. Y es que te echas unas risas. Porque es que no puedes hacer otra cosa. Y es la triste realidad. Si no saben gestionar ni su dinero, van a gestionar el dinero de Europa. Triste, pero cierto. Y no nos vamos a ir sin comentar que hoy a las 7:15 hay un acto de Macarena Olona en esas giras extrañas, pero que en este caso creemos que puede, obviamente, como las otras, más faltaría hacer lo que quiera, que le lleva a la Universidad de Granada, donde muchos grupos fascistas, vamos a decirlo así, quieren boicotearla. En principio, Macarena iba a ir sin ningún tipo de seguridad, iba a ir por libre, lo cual nos parece lícito, porque más faltaría que ella no pueda hablar en cualquier lado, como si nosotros nos quiere invitar mañana a la Universidad Complutense de Madrid, donde obviamente no iríamos porque no queremos que nos partan la cara y no nos gusta la parte más pública, vamos a decirlo. Pues si Macarena le apetece y la han invitado, obviamente tiene todo el derecho, y nadie tiene el derecho de interrumpirla de ninguna manera. Finalmente parece que se va a montar un pseudo operativo de seguridad, como es lógico, porque lo que no se puede consentir en este país es que en lugares que además deberían ser sagrados, como las universidades, algunos todavía creemos que son lugares sagrados, aunque funcionen como un auténtico desastre, no exista la libertad de expresión.
y algunos quieran boicotear el tema. Recuerden, el acto es hoy a las 7:15 para hablar sobre derecho y estas cosas. Esperemos que transcurra con cierta normalidad, que se le permita hablar, porque todo lo contrario significaría que este país retrocede nuevamente 30 o 40 años y que la ultraizquierda de basura, de estercolero, hay que llamarlo con las cosas claras, con el apoyo de muchos grupos políticos, sigue campando como si esto fuera una Checa de hace muchos años. A muchos les gustaría colgarnos de la Plaza Mayor, llevarnos a un muro de esos tristes y oscuros y pasarnos no por la piedra. Bueno, también les gustaría, pero lo harían un poco más salvajemente. Y la triste realidad es que algunos creemos que todavía, y cada vez más, vamos a decirlo así de claro, esta democracia se refuerza porque hay que denunciar todos estos temas, hay que explicarlos claramente, para que la gente, lo que decimos de la sociedad de la información, tenga suficiente información para después decidir. A nosotros nos da igual. Es la ventaja de estar, no diremos por encima del mal del bien, que eso saben que solo es lo del amor, como hemos dicho muchas veces, pero sí que es cierto que no es indiferente los partidos, a quién vota la gente, como demostramos muchas veces en el canal, mientras haya cierto respeto, evitar cierto tipo de soflamas, y cada uno que piense lo que quiera. Que uno piensa que por sus ideas es mejor un partido que otro, nos parece muy bien. Lo cierto es que al menos hay que explicar todas las cosas de unos, y cuando unos, y ahora nos viene a la cabeza obviamente el equipo de Sayas de Navarra, van por un lado diciendo, oh, los terroristas, no sé qué mala gente, y hacen discursos que luego suben a Twitter y dicen, qué buenos somos, ¡ah! Y luego dan dinero bajo mano a la CUP. Recuerden, los choferes en muchos casos de los terroristas, nunca mejor dicho, en Cataluña, pues hombre, pues se hace cuanto menos extraño. Y siempre decimos lo mismo, en política, en la vida también, pero en política sobre todo, la coherencia es fundamental. Y parece que algunos creen que lo fundamental en política es llenarse los bolsillos y mantenerse y perpetuarse en el cargo. Algunos, ¿qué quieren que les diga? Como decíamos en palabras anteriores, nos la suda bastante el tema y lo único que nos gusta es poder seguir explicando estas historias y que cada uno tome sus propias decisiones. Hoy desde Madrid, a la noche si no hay novedad, estaremos desde Barcelona haciendo el resumen del día. Veremos qué ha pasado con el tema de Macarena Olona, esperemos que no hablemos del tema, con lo cual querrá decir que no ha pasado nada, ya ha ganado nuevamente la democracia. Cada uno que diga lo que quiera y en el foro que quiera, más faltaría. Nos vamos a emplazar a la noche, Patreon, transferencia al canal, todas esas cosas. Como siempre decimos, simplemente seguimos.